¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre en Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas de la República, Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular, vocera alterna además de la bancada, y Marco Arana, congresista del Frente Amplio. ¿Cómo están? Bueno, ¿Qué tal? congresistas, ¿cómo están? Buenas noches. Saludarlos, buenas noches. Bien, hoy Keiko Fujimori se refirió a lo ocurrido ayer con la confianza que finalmente le dio una mayoría de la representación nacional a las políticas presentadas por el gabinete. Muy bien. También sostuvo la líder de Fuerza Popular que en lo que concierne a la forma como votó la bancada de Fuerza Popular ayer, hubo libertad de conciencia. Ustedes saben que hubo tres tipos de voto en la bancada. Hubo quienes votaron a favor de la confianza, una mayoría de los congresistas de Fuerza Popular presentes votó a favor de la confianza, y hubo, me parece que 11 abstenciones y 11 votos en contra, ¿es correcto? Me parece que sí, es muy aproximado lo que usted dice. No tengo la cifra ¿Usted exacta. votó a favor? Yo voté a favor, sí. Y lo que ha dicho Keiko es que hubo libertad de conciencia. Ahora, es curioso que se hable de libertad de conciencia en un asunto que es netamente político, porque generalmente, por ejemplo, respecto de lo que iba a ocurrir con el presidente Kuczynski, como con el expresidente Kuczynski, la destitución, la vacancia, yo no me imagino que iban a dejar en libertad para que votaran con libertad de conciencia, porque era un asunto netamente político. Imagino al mismo tiempo que el respaldo o no a políticas de gobierno no tiene que ver tanto con, digamos, la noción individual que cada congresista tiene al respecto, sino con una posición orgánica de la bancada y del partido, ¿o no? Sí, es cierto, pero no solamente eso, habría que ver cuál ha sido la conducta de la bancada de Fuerza Popular. Cuando a nosotros se nos ha planteado circunstancias en las que, por ejemplo, está la delegación de facultades, el voto de confianza anterior, siempre hemos dicho, Mario y Verónica y Marco, buenas noches, de que nosotros primero vamos a escuchar. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos escuchado primero a un premier que ha ido ayer al Congreso innecesariamente exacerbado, burlando de alguna manera una conversación previa que habíamos tenido con el presidente de la República cuando convocó a los voceros en una reunión que también participó el señor Arana. Entonces, había un discurso muy poco congruente. Un viernes de plantear una cuestión de confianza, un lunes de dialogar y finalmente una presentación en el Pleno donde nuevamente se pateaba un tablero de diálogo en el que debería de ganar el país. Entonces, mi posición, como usted ha dicho bien, ha sido a favor en el respaldo a las políticas públicas de respaldar, erradicar toda forma de corrupción. Pero entiendo perfectamente, por ejemplo, a las otras dos voceras, por citar un ejemplo, a la que se abstiene y dice yo no sé cuál es el juego político del gobierno cuando plantea, y digo yo, este tipo de conductas en los últimos días, o a la congresista Beteta, por ejemplo, que vota en contra porque dice aquí lo que no quieren es el respaldo a las políticas, sino lo que quieren es imponernos las normas como están, nos han dicho que no se desnaturalicen. Entonces yo creo que esa lógica de pensamiento pasado además por varios colegas de la bancada de Fuerza Popular, que se trató al final de generar un consenso en los votos, pero las posiciones eran tan diferentes pasando por estos tres argumentos que finalmente se pronunció y se produjo la votación que observamos. ¿Cómo fue? No, o sea, ¿cómo se decide eso? Y disculpe, congresista Arana, pero ha llamado la atención, digamos, cómo votar, porque ustedes unidos dijeron contra, y luego vamos a desarrollar, por supuesto, también eso. Pero eso tampoco me llama la atención porque siempre votan en contra a todo lo que sea posible. Bueno, ya tendrá el momento de responder, congresista Arana, pero yo quiero preguntarle, ¿cómo es eso? O sea, están de pronto reunidos, todos los parlamentarios de Fuerza Popular se reúnen todos juntos y dicen, bueno, y cada uno me imagino, yo pienso así, yo pienso así. ¿Quién dice, bueno, como no nos ponemos de acuerdo, cada uno va a decidir, va a votar como quiere? O Keiko Fujimori les dijo, o conversan previamente, o sacan la cuenta y dicen, no, pues si votamos todos en contra van a cerrar el Congreso, entonces mejor... ¿Cómo ha sido? Gracias por la pregunta. Nosotros tenemos nuestras reuniones habituales de bancada los días martes. De cara a las circunstancias políticas, nos convocó la presidenta del partido el día lunes, porque teníamos, recuerde usted, este emplazamiento que nos cita el presidente con fecha y hora, y que hemos pasado por alto todas las infracciones constitucionales del Ejecutivo para dar paso a que se pueda argumentar en el Congreso de la República. Entonces, el acuerdo fue este. Vamos a escuchar, en principio,
qué es lo que plantea el Ejecutivo y en función al planteamiento que se haga se tomará una decisión. Que si es por las políticas de Estado, no cabe ninguna duda que hay la voluntad de luchar en contra de ellas. O sea, pero después de la presentación del señor Villanueva, ¿no se han vuelto a reunir? Después de la presentación del señor Villanueva. Había una posibilidad, Verónica, que nosotros pidamos un cuarto intermedio y que nosotros todos, las bancadas, tenemos un ambiente en el Congreso para poder consensuar, pero tampoco se quería generar una expectativa de mayor zozobra. Habíamos comentado más o menos cuál era el sentido de la votación de algunos colegas congresistas, pero a nosotros no nos asusta ese emplazamiento que digan, oye, porque se nos ha puesto una serie de adjetivos, ustedes van a por su sueldo a mantenerse. Hay algo que uno no puede perder y está acá Marco como testigo, que es miembro, portavoz y participa de las sesiones de Junta de Portavoces. Acá no nos van a someter por un tema de sueldo. Nos iremos nosotros y vendrán otros congresistas. Y lo que van a hacer y lo que tenemos que hacer es defender la institucionalidad del Congreso. Pero no hubo nadie que dijo, vamos a votar de abstención, abstención. No va a decir... No, lo que dijimos era... Lo que dijimos fuera, en el tablero... No, lo que dijimos, habíamos tomado más o menos el pulso, cuál era el sentido de la votación. Habían hecho una encuesta. Habíamos conversado con los colegas cómo va el sentido de tu votación. Y algunos habían dicho... unos líderes de su grupo, me imagino, en algo tan grande como la bancada. Algunos habían comentado, mira, ¿sabes qué? No me pidan que yo respalde esto, como la congresista Saavedra, la congresista Bartra. Esto es imposible, han venido a amedrentarnos y bueno, es absolutamente respetable la posición de cada congresista. A ver qué nos cuenta el congresista Marco Arana. Ustedes votaron toda la bancada en contra. Sí. Y fue un acuerdo político de la bancada. Fue un acuerdo político en base a una evaluación política. ¿Posterior a la exposición del primer ministro? Hubo varios momentos. O sea, la primera evaluación política se hace cuando el presidente presenta las iniciativas legislativas y de pronto hay las respuestas de la mayoría fujimorista y el APRA de señalar que al Congreso no le van a imponer, no lo van a llevar de la nariz, que estas reformas el Ejecutivo no va a arrinconar, en fin, no va a marcar los tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego las declaraciones altisonantes, es decir, yo más bien pensé a un Villanueva todavía mucho más enérgico, porque si las reformas son mamarrachos, si el presidente es un populista y un demagogo, expresiones de la congresista Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, si el presidente es otro Maduro, expresiones de la congresista letona, vocera. Si el presidente tiene que llevar sus tanques, expresiones de la congresista Beteta, ¿no? Bueno, lo menos que uno podía esperar incluso era desde el inicio una situación incluso probablemente hasta más enérgica, ¿no? Pero el tema es que hay de por medio una exigencia y una urgencia. La exigencia es, ¿la reforma del sistema político tiene que hacerse? Sí. ¿De cuándo? ¿Surge de ahorita? No. El 2016, en agosto, los portavoces de todos los partidos políticos, recuerdo que estuvo el congresista Galarreta por Fuerza Popular, del Castillo por el APRA, etcétera, firmamos un acuerdo con transparencia con la Mesa de Concertación Nacional de Lucha contra la Pobreza, varios miembros del Acuerdo Nacional, en el que se iba a impulsar como tema de agenda legislativa prioritaria la reforma integral del sistema político. Y de hecho la congresista Patricia Donaire fue encargada cuando era miembro de Fuerza Popular de dirigir ese grupo, pero incluso la causal de su renuncia es que no hubo el respaldo político para impulsar, ¿no? Eso no es y había, bueno, me atengo un poco a los hechos. Yo presenté un proyecto de ley, el 005, el 2016, para modificar la elección de los altos miembros del poder de las altas autoridades de justicia, fiscales, jueces. Ni lo vieron, ni se debatió, ¿no? La Comisión de Constitución archivó ese tipo de proyectos de ley. De hecho, ¿Contra qué han votado, congresista? Nosotros hemos decidido votar ayer, en principio, contra este mensaje que el Congreso de manera permanente ha venido lanzando a la República, a la Nación, de que las reformas políticas no son importantes, pueden esperar. No son integrales, se puede hacer por pedazos. O sea, su voto contra la cuestión de confianza solicitada por el premier Villanueva ha sido contra el Congreso de la República. Nosotros, nuestro voto era que el presidente había sido empujado a una situación en la cual al Congreso le estaba recordando sus obligaciones.
Uno había pasado en agosto con el tema de aplicar el artículo 157 para el CNM. Dos, esta vez planteando el voto de confianza frente al tema de que se lo nieguen. Y entonces, en ese contexto, para nosotros, ¿qué es lo que está reclamando la ciudadanía? Que este Congreso no puede continuar manejado de esta manera arbitraria, de espaldas a la realidad, desconectado a la ciudadanía, blindando a congresistas que han cometido delitos, blindando a Chávarri, demorando un conjunto de iniciativas que debería haber hecho. Negarle la confianza para que cierren el nosotros lo que Congreso. dijimos es, efectivamente, sintonía con la ciudadanía. Planteemos nosotros que el voto de confianza lleve al tema de que el Congreso pueda ser cerrado y se llaman a elecciones del Congreso, de elecciones además que puedan dar espacio a un referéndum, como le habíamos dicho al presidente. Presidente, convoque usted con todo el respaldo de la ciudadanía a un referéndum sobre la nueva Constitución. Convoque un referéndum para Asamblea Constituyente. Y si hay que cerrar el Congreso, convoquemos a elecciones generales. Y lo habíamos dicho no ahorita, nuestra posición era consecuente, lo dijimos en diciembre, en el caso de la vacancia de PPK, ¿no? Y entonces, nosotros la verdad es que estamos cansados de esta manera como en el Congreso, cuando se quieren sacar leyes rápido, yo creo que podemos decir claramente por su nombre, se festinan trámites, se exoneran de comisión, se hacen actas virtuales, Bueno, yo quiero hacer un par de aparecen precisiones. proyectos de ley que no estaban en la agenda y de pronto se aprueban de un día para otro. Incluso reformas constitucionales A ver, ¿cuáles? Ejemplos. se impulsan, se meten a la A ver, agenda inmediatamente. dejemos de mentir, a ver. Y entonces Ejemplos. lo que ocurre, uno sobre el tema de la sobrecriminalización, que fue un proyecto de ley que presentó la congresista Luz Salgado, en el que, por ejemplo, nosotros dijimos claramente, cuidado con esa reforma constitucional. Si bien es cierto, necesitamos que los fiscales y la policía tengan más instrumentos para investigar el crimen organizado, cuidado que quieran aplicar la figura de crimen organizado Es un decreto a las legislativo. protestas sociales. Así que eso hagámoslo con calma, con paciencia y discutámoslo más. No era urgente, se sacó de manera urgente. Y entonces, o por ejemplo la ley de hidrocarburos. Sí. La Eso sacaron no de está un día para otro aprobado, y por amor hicieron de acta Dios, no virtual, la querían engañe. sacar. Y las leyes que no les Nos interesa, estamos como la ley de desviando un poquito plástico. del tema. Sí. En fin, o Nos sea, estamos desviando un claro, poquito la del pregunta tema. era Yo necesito si hacer un par votaron de en contra precisiones. porque querían que cierren el Congreso. nosotros Quedó lo que claro. creímos claramente es que había que conectar con la ciudadanía y dar una señal clara a la Así mayoría era el Congreso. fujimorista que el Congreso no puede seguir Suena manejando a una eso. variante de agudizar las contradicciones, eso de votar en contra para que cierren el Congreso. Bueno, suena en este caso a decir la política no puede seguir como está, el Congreso no puede seguir como está, el sistema político no puede seguir como está, la lucha contra la corrupción y la reforma del Poder de Justicia no puede estar esperando a lo que el fujimorismo quiera. Ok. Vamos a escuchar al presidente Vizcarra, si nos permiten, por favor. Y después quiero hacer un par de Ok. precisiones. Vamos si a me permite. escucharlo porque, no sé, y yo quería comentar que el rostro de Keiko Fujimori ayer, durante su presentación en Arequipa, varias presentaciones en Arequipa, era uno. Y el de hoy es otro. Ayer estaba molesta, fastidiada. Hoy está un poquito más contenta. Ujú. Yo le he ¿Cierto? escuchado Creo que eso- bromear en el estrado. Yo le he Así que- escuchado bromear en el Sí, estrado. bromear en diciendo, diferentes todo le echan la circunstancias. culpa a Keiko. Usted se pelea Ha con su sido mujer, hilarante, ha sido Keiko no, tiene la ha bromeado culpa. con una sonrisa, No, pero por hoy está favor, un poquito no. más contenta y eso No. es más o menos la situación en la que se está hoy. Es tu percepción. ¿No? Sí, claro. Entonces vamos a escuchar ahora al presidente Vizcarra, que también ya tiene otra actitud, distinta a la del domingo, distinta a la del miércoles en la mañana, cuando les hizo, vamos muchachos, al gabinete, cuando se fueron caminando hacia el Congreso. Ujú. Hoy está un poquito más tranquilo. Vamos a escuchar al presidente Vizcarra. Dicen, hemos votado solamente a favor Claro. de las dos políticas, la de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la institucionalidad, y hay quienes dicen, el Ejecutivo, el presidente y el presidente del Consejo de Ministros, se ha votado por eso, más los instrumentos que supuestamente materializaban esas reformas. Eso es lo que va a discutirse, porque si se ha aprobado lo segundo también, entonces se entendería que hay un compromiso del Congreso de cumplir con el cronograma y con los proyectos, no diré tal como están, pero no desnaturalizados, Que tampoco sabemos qué significa sea lo que... desnaturalizado. Claro, así es. De repente, a ver, la congresista Aramayo que quería Dos responder a precisiones unas muy cosas. rápidas porque creo que no vale la pena detenerse mucho en algo que la ciudadanía conoce. El tema de la congresista Donaire y la reforma política que impulsó es algo que lo hemos tratado acá en repetidas oportunidades. Había que priorizar algunos temas. Era un año electoral y el Congreso de la República lo que ha hecho es aprobar un cronograma electoral. Recordemos que en la elección pasada la gente la iban sacando por el tema de las dádivas, nunca se respetó un cronograma. Hoy ha habido elecciones mucho más
ordenada se plantean y se desarrollan elecciones municipales gracias al cronograma electoral que ha aprobado la Comisión de Constitución y el Congreso de la República. En estas elecciones no pueden participar corruptos, no pueden participar, gracias a Dios, terroristas, no puede participar gente vinculada al tema de lavados de activos, porque este Congreso de la República ha priorizado ese tema en la Comisión de Constitución y el Congreso. Así que decir que las grandes reformas políticas que se trabajaron en un escenario que no es de una persona, porque acá no hay que personalizar las cosas, es una gran mentira. Lo están mintiendo, señor. Y en el otro tema, la ley de hidrocarburos, es una propuesta del Ejecutivo que Fuerza Popular la ha debatido a través de uno de nuestros congresistas, el congresista del Águila, y lo que se pretende hacer es generar una norma que permita desarrollar el sector. Por supuesto, habrá falsos ambientalistas que hoy lo que pretenden es petardear la norma que no es nuestra. El Ministerio del Ambiente y el Viceministerio de Hidrocarburos ya han levantado las observaciones y a nosotros nos parece que el país con un clima político estable necesita generar inversiones para que haya más trabajo. Quiero terminar con una cifra muy chiquita. Lima Metropolitana, después de 6 años, tiene la tasa de desempleo más alta, 8.1%. A nosotros nos interesa que la gente tenga trabajo y para eso se necesita inversiones y esta ley podría viabilizar en gran medida la solución a eso. Quería preguntarle sobre a los dos, ¿qué fue lo que se decidió en la Junta de Portavoces? O sea, ¿cómo es que llegaron a la fecha del 4 de octubre? Porque el domingo daba la impresión que el presidente Vizcarra tenía claro, el día del pleno, la presentación del señor Villanueva, ese día se votan las reformas. Parecía que eso iba a suceder cuando de pronto vimos que solamente en Constitución se aprobó una, ¿no? Un dictamen. Y no en el pleno luego. Y porque luego se iban a ver los otros. Entonces, ¿qué se conversó en esa Junta de Portavoces? Bueno, en realidad han habido 2 juntas de portavoces relacionadas al tema de reforma. La primera de ellas tenía que ver con el hecho de que el presidente pidió que efectivamente se aceleraran, que podía ser voto de confianza, y el presidente del Congreso decidió convocar a un pleno, aun cuando no habían dictámenes. Sí. Yo voy a guardar la cierta reserva, secretismo que hay en la Junta de Portavoces, pero era claro que los miembros de la propia bancada de Fuerza Popular fueron sorprendidos por el hecho de que el presidente convocara esa reunión cuando no había dictamen, claro, porque en realidad... Aquí lo vimos en vivo. Claro, ¿cómo iba a ser eso? ¿Qué van a ver en el pleno? Claro, y lo que era cierto, y eso por ejemplo lo planteó el congresista Mulder, es que si las comisiones estaban demorando, había que ir directamente al pleno. Y lo que estaba pasando en justicia, que preside el congresista Oliva, de la bancada de PPK, es que él quiso avanzar y le quitaron el quórum, ¿no? Y le quitó el quórum la mayoría de Fuerza Popular. Y entonces no pudo sacar y al final él quiso aprobar sin tener el quórum correspondiente. Entonces se cayó todo su avance. Y en el caso de la Comisión de Constitución, hemos demorado 40 días para aprobar un cronograma. Yo en mi calidad de vicepresidente había planteado que después de la instalación viene la presentación del plan de trabajo y que el plan de trabajo tuviera un cronograma, pero se opusieron a que tuviera un cronograma porque señalaron que el cronograma era una camisa de fuerza, que después no se cumplía. Entonces nosotros dijimos, si no hay un cronograma, ¿cómo vamos a llegar? Y al final logramos aprobar por unanimidad, ya en la tercera o cuarta reunión de la Comisión de Constitución, la cuarta en realidad desde la instalación, que sí hubiera un cronograma y el cronograma se aprobó, digamos así, casi como que no se quiere, por presión y fuerza de la oposición, y se aprobó un cronograma al 12 de octubre, porque entonces no había la fecha de cuándo podía ser el referéndum en diciembre. Como hasta ahora oficialmente no hay, se prevé que será el 9, pero no hay una convocatoria oficial y tiene que haber 60 días previos. Entonces, cuando luego ocurre este hecho de que el presidente señala que va a pedir el voto de confianza y entonces ocurre que el Pleno se reúne y allí lo que se plantea es que precisamente si no hay dictámenes vayamos directamente al Pleno y que efectivamente se recalendarice y se genere un cronograma nuevo, que ya no es el 12, que es el que había aprobado la Comisión de Constitución el 12 de octubre, sino que fuera el 5 de octubre. Sí. Pero nuevamente Fuerza Popular se opuso a que se acuerde para el 5. Y recién cuando ha habido, digamos, ayer esperemos, hasta el propio presidente lo está diciendo, que él está confiando en que van a respetar que el cronograma esté hecho para el 5. Pero, por ejemplo, hoy día debimos tener Comisión de Constitución,
para abordar los temas de bicameralidad y se suspendió de un momento a otro. Yo me enteré por WhatsApp que se suspendía la comisión. Menos mal, mañana ha sido citada y esperemos que mañana podamos trabajar como se ha comprometido la congresista Bartra. A ir una pausa rapidito y luego regresamos con la congresista Aramayo. Congresista Aramayo, estaba pendiente su respuesta. Sí, yo quería hacer algunas precisiones. No es posible llevar al Pleno un proyecto de ley, más aún con tantas deficiencias. Lo que ha traído el Ejecutivo era bastante perfectible, para no ponerle algunos adjetivos, y decir que no se ha mejorado nada de lo que era el proyecto del CNM a lo que hoy es la Junta Nacional de Justicia es algo que no es exacto. Se ha cambiado el número de miembros, las obligaciones que tienen, el régimen sancionador, se ha creado un sistema de archivo para que las sanciones se puedan tener visibles de los jueces y fiscales de la judicatura del país. Se ha trabajado con decirle 12 sesiones. En 12 sesiones, evidentemente, ha habido una gran cantidad de aportes. El dictamen que se ha puesto en votación es un dictamen que supera las 200 páginas. Entonces, decir que 40 días no se hizo nada es otra mentira. Porque recuerden ustedes que el anuncio se hace el 28 de julio de este año y el presidente de la República demora más o menos 7 días, las comisiones no estaban instaladas y en 12 sesiones se ha trabajado bastante la Junta Nacional de Justicia. Respecto al tema de bicameralidad, es un proyecto que se está trabajando. Acá hay un artículo sensible, que es el artículo 90, que es el que habla más o menos si es la bicameralidad, cuántos miembros tiene, cuál es la naturaleza de la composición. Se está revisando un poco la jurisprudencia comparada, la legislación internacional. Ciertamente conversé con la congresista Rosa Bartra y se suspendió esta comisión y se va a retomar el día de mañana. El día de hoy se ha aprovechado para que la Comisión de Acusaciones Constitucionales pueda poner al voto algunos temas que entiendo más adelante vamos a conversar, y ya ha entregado el informe final de la Comisión Lavajato, con lo que se cierra una etapa de reserva de la investigación y se hará público a través del debate. ¿Pero están de acuerdo con la bicameralidad? ¿Eso está claro o no? Porque, mire, en digamos, realidad una cosa es no. estamos de acuerdo, ¿cómo va a ser esa bicameralidad? Eso de repente puede mover un poquito más. Pero ¿estamos de acuerdo? Yo le puedo hablar por mi bancada. Nosotros Sí, claro. estamos debatiendo, es la segunda, ya son 2 sesiones en bancada que hemos debatido el tema. Nos preocupa un poco el tema de los distritos y cuáles quedarían sin representación. ¿Pero están de acuerdo con que haya 2 cámaras? No hemos llevado una votación respecto a ¿Va a la ser de bicameralidad. conciencia otra vez? No, nosotros debemos tener una reunión adicional, debemos unificar criterios, porque hay diferentes, o sea, yo entiendo que en la bancada son 10 y es más fácil generar consensos. Nosotros somos 62 congresistas. Algunos tienen 2 o 3 ejercicios, algunos no. Algunos tienen una mirada más limacentrista, otros más provincial. Entonces, unificar criterios nos va a tomar más tiempo, pero sí estamos en el debate y es importante escuchar a los académicos sobre este tema. Para cerrar ¿no? este tema, discúlpenme, quería preguntarles cómo entienden ustedes la votación de ayer. ¿La entienden como dice el presidente Vizcarra y dice el presidente del Consejo de Ministros? ¿Se ha aprobado no solamente las políticas, sino también los instrumentos? No se ha aprobado las políticas. Solo las políticas. Ya respondió la congresista. En mandato estricto de la Constitución Política del Estado, el voto de confianza corresponde a las políticas públicas, a la primera y segunda contenida en el decreto supremo que ha aprobado el presidente de la República. Entonces nosotros respetamos no solo la ley, sino la institucionalidad. ¿Cómo entienden en el Frente Amplio? Nosotros votamos en contra porque en realidad... Pero ¿cómo además, interpretan el voto que se ha hecho? Se ha votado una generalidad, completamente una generalidad. Si el fujimorismo honra su palabra, estarán los 4 proyectos de ley listos para el 5 de octubre. Si no la honra, no pasa nada. Si no la honra o si surgen otra vez ruidos y tensiones, habrá que ver qué pasa. Total, el acuerdo no dice nada específico sobre lo que el presidente había demandado. Pero la formulación que la hizo el presidente del Consejo de Ministros, no el presidente de la República, yo entenderé si es que no se aprueban en su momento las reformas que me han negado la confianza un poco retroactivamente, es un poco antojadiza. Claro, pero por parte, digamos, es antojadiza y además lo que está caracterizando la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no es necesariamente la confianza y el respeto mutuo, sino por el contrario, las confrontaciones. Entonces, esto va a depender de lo que se haga, ¿no? Y esperemos, nosotros vamos a hacer el esfuerzo
de que efectivamente se produzcan estos debates, participar de los mismos, tomar una posición, lograr que esté para el 5. Seguiremos insistiendo en que para nosotros lo que se debió hacer en el referéndum es llamar a Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, pero lo que tenemos que hacer ahora es avanzar en las dos reformas y en los 4 proyectos de ley. Hacemos una pausa más entonces, Así para es. luego regresar con lo que ocurrió en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Decíamos que hoy sesionó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para temas, bueno, que se estaban esperando desde hacía mucho. Se aprobó el informe elaborado por uno de sus miembros, por el congresista Horacio Pacori, que recomienda destituir al suspendido juez supremo César Inostroza e inhabilitarlo por 10 años para el ejercicio de la función pública, así como a los ex consejeros Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Rolando Velázquez. Y también, bueno, fue noticia que el congresista fujimorista Héctor Becerril fue excluido de este informe. Vamos a escuchar al congresista Pacori y luego conversamos con nuestros invitados. Bueno, lo que hay que decirles es que al final se ha logrado aprobar el informe de la acumulación de 7 denuncias constitucionales que nosotros hemos estado asignados como delegados. Bueno, han habido una serie de observaciones, como es natural en el debate que se da dentro del Congreso de la República. El congresista Velázquez, ¿qué ejemplo? Bueno, por ejemplo, hay una serie de cuestionamientos. Lo que hemos tratado de sustentar es que estos casos sí ameritan que se consideren dentro del informe. Respecto al archivamiento del artículo 143 y al delito cohecho activo específico, pues queremos decirles que no se han considerado porque no hemos encontrado medios probatorios que los vinculen. Entonces, si no tenemos medios probatorios para determinar de que se han cometido esos delitos o se han infringido esos artículos de la Constitución, simplemente no podíamos considerarlo y es por eso que han sido. Bueno, lo que toca ahora es que ya este informe sea sustentado en la Comisión Permanente y de ser aprobado, pues se determine la acusación final en el Pleno del Congreso. ¿Cuándo se vería esto? Bueno, hay plazos establecidos. El reglamento dice de que ya esto, después de 2 días hábiles, ya podía ser debatido dentro de la Comisión Permanente. Entonces tengo fe de que pueda ser rápido, ¿no? Bueno, nosotros esperemos que esto se programe ya la próxima semana, entendiendo de que es un tema de interés nacional. Además, ha existido un serio cuestionamiento público de que el Congreso de la República no ha estado avanzando con las denuncias constitucionales. Como pueden ver, nosotros le estamos dando celeridad, cumpliendo el debido proceso para que para que en posterior no sea objetado este tema. Listo, muchísimas gracias. Entonces. Muy bien. A ver, entonces, ¿se ha visto por partes estas acusaciones constitucionales? Lo que se ha visto es el consejeros, informe. congresistas. Hay que precisar, gracias. Lo que hay que precisar es lo que se ha visto el día de hoy. No se ha visto el tema del congresista porque las redes están en una campaña de infundios enorme. El congresista Héctor Becerril no es parte de este informe. Quien es el congresista delegado es el congresista César Vázquez y él tiene para presentar su informe hasta el día de mañana. Eso quiere decir que de acuerdo al reglamento se tiene que ver el día lunes, que es a las 24 horas. Lo que se ha visto es el informe que ha presentado el congresista Horacio Pacori, que lo presentó el día de anteayer y hoy ha convocado el congresista César Segura. Y que yo tengo acá la votación, para que no se pretenda decir otra cosa, de César Inostroza Pariachi, responsable por la Comisión de Infracciones Constitucionales de los artículos 39, 44, 138, 146 de la Constitución Política del Estado. ¿Y quiénes han votado a favor del informe propuesto por Horacio Pacori? El congresista César Segura, el congresista Juan Cheput, el congresista Miguel Castro, Mario Mantilla, Karina Beteta, Horacio Pacori, que presenta el informe y que no es de Fuerza Popular, William Monterola, el congresista Rolando Reate, Milagros Takayama, Gilbert Violeta, Javier Velázquez Quesquén, Víctor García Belaunde. Ha tenido un respaldo este informe de 12 votos. ¿Quiénes se abstienen? César Vázquez, que es el congresista que es ponente en la materia del congresista Héctor Becerril y que va a presentar el mañana y que tienen un tema en común, y el congresista denunciante Marco Arana. O sea, yo presento la denuncia y después me abstengo de la misma, pero acá hay una amplia mayoría en el informe. ¿Y por qué se vota en reserva en el caso del magistrado supremo?
porque las conclusiones es destituirlo de la función e inhabilitarlo del ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Entonces ahí en el debate dicen, pero ¿por qué se le va a destituir si ya no está en el ejercicio de la función? Porque lo que se está haciendo es dar forma. Recuerden que el Congreso de la República lo que hizo fue iniciar un proceso sancionador, pero que se tomaron algunos y él está actualmente suspendido. Lo que se hace hoy es destituirlo e inhabilitarlo en un juicio político. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que la Comisión de Acusaciones Constitucionales hace las veces de Ministerio Público en un proceso de un juicio político. Lo que va a pasar ahora, y se tiene hasta 3 días de plazo, es convocar a la comisión permanente, que lo que va a hacer es notificar y correr traslado de estos actuados a las partes para que puedan sustentarlo, y posteriormente la comisión permanente, de la cual soy parte y no puedo adelantar opinión, puede modificar, puede aceptar lo que le alcanza la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que en segunda instancia se eleva al Pleno del Congreso de la República. Y última instancia. ¿verdad? Y última instancia, Sí. es correcto. ¿Por qué votó en contra, congresista? No, yo se no abstuvo. voté en contra, tampoco me Sí, abstuve. no, se inhibió. Yo tenía que se estar inhibió. inhibido. ¿Por qué? ok. Porque yo presento la acusar. acusación constitucional cuando no era miembro de la comisión. Lo presenté en julio. Entonces, cuando luego se conforman las comisiones, mi bancada me nombra miembro de la subcomisión, y el reglamento prohíbe que un miembro de la subcomisión sea juez y parte. Ok, claro, Entonces claro. me tenía que inhibir. Y sobre el congresista Becerril, acá yo estoy viendo la información del Diario de la República, dice, congresista Milagros Salazar propuso que informe final de denuncia constitucional de Horacio Pacori por audios no incluya a Héctor Becerril. El pedido fue aprobado con votos de Fuerza Popular y el APRA. Bueno, aquí hay una cuestión que vamos a ver en el transcurso de los hechos, ¿no? En la Comisión de Ética, el congresista Becerril tiene una denuncia. Sí. Allí han acordado que no van a admitirla mientras no se termine en la subcomisión de acusaciones. Hoy día en la subcomisión de acusaciones, en realidad hay 2 procesos, digamos. Uno, que es contra el señor Guido Águila, en el que se le sanciona o se le menciona que debe ser sancionado porque ha cometido una infracción en relación a la autonomía del Consejo Nacional de Magistratura, haberse coludido para buscar influenciar en quién iba a ser el presidente. ¿Con quién? Con el congresista Becerril. Lo que ha resultado contradictorio hoy día es que se apruebe la acusación constitucional contra Guido Águila por haber esa infraccionado, reunión. claro, que tiene que ver con esa reunión y por Sí. conflicto de intereses, por lo de la academia, ¿no? De GACAL. Y sacan al congresista Becerril. Pero mañana Y no lo se que han sabe, señalado, exacto. y lo No que han sabe mañana señalado, nada. lo que Eso han no es señalado proceso. es que como mañana hay una acusación constitucional ¿Sobre qué tema? específicamente ¿Sobre qué sobre el tema? ¿Por tema la del conversación con congresista, Guido Águila, la o reunión no? con el congresista Ok, sobre lo mismo. del congresista Becerril con para Guido no Águila, duplicar pero el- para no duplicar Exactamente. hoy día. Pero la conducta, y vamos a ver cómo termina este proceso. ¿ah? Mañana. Ah, claro. En ética es, Supuesto. no se ve porque se está viendo en acusaciones. Hoy día comienzan acusaciones. Lo contradictorio hoy día es que a Águila se le pide que se le infraccione, ¿no? Por haberse reunido. Pero dicen, no se ve al caso del señor Becerril porque mañana se va a ver. A ver, vamos a ver cómo se vota mañana. Mañana puede ser exculpatorio, ¿no? Vamos a ver Un par mañana, de porque precisiones. si no hay Hay blindaje. principios constitucionales y hasta romanos que dicen que no se puede investigar 2 veces en un mismo espacio. Por eso la congresista Milagros Salazar ha solicitado se excluya del informe final el hecho 5.1 contenido en la página 138, en el que el congresista Becerril es investigado y que debería mañana, de acuerdo a los plazos, porque estamos hablando en hipotéticos, ¿no es cierto?, en plazos que deberían correr. Mañana debería César Vázquez, de Alianza para el Progreso, no está en manos de Fuerza Popular, presentar su informe. Esta cuestión previa se ha fundamentado y se ha aprobado para evitar una doble investigación, que es un principio de legalidad que un Estado de Derecho se le respeta. Pero lo que se va a todo el tener que mundo. ver, Ale, Y lo- es sí. si van ustedes, en el caso de hallar responsabilidades, votar porque se le investigue y se le infraccione. En el caso de hallar responsabilidades se tendrá que votar en el sentido que manda la ley. Pero lo que tenemos ahora es que el congresista que ha sido el ponente, el congresista que hace el informe, el congresista delegado, ha votado a favor del sentido final. Por eso tenemos acá una votación al final de 12 votos y 2 abstenciones. Quienes se abstienen eres tú
se inhiben, Inhiben. perdón, y el otro es el congresista César Vázquez. Entonces acá no hay, oye, Maraya Fujimorís, nada. El congresista Héctor Becerril está en otra investigación Se va a y ver eso mañana. tiene que hablarse con absoluta Aunque estamos en honestidad. una época en que en política, por lo que hemos visto, la palabra está tan desgastada que, como decían los campesinos con los que yo trabajo muchos años en Cajamarca, hay que comenzar a escuchar con los ojos, ¿no? Porque lo que hay que ver es que efectivamente, si lo que se está haciendo es buscar respetar el proceso, que no haya duplicidad de instancia, o se está buscando blindar. Eso lo vamos a ver al término Mañana. del proceso. Mañana, por ejemplo, sí, qué pasa con el informe sobre el señor Becerril. Y esperemos que, como ha señalado la congresista Aramayo, ¿no?, en realidad, en atención a los hechos, a la calificación, se produzca una votación y no sea en relación de espíritu de cuerpo o encubrimiento, ¿no? Eso lo veremos mañana. Entonces, de acuerdo, no se hagan prejuicios, votemos de acuerdo a hechos concretos. Acá tenemos una votación y un informe final. Yo quiero saludar al congresista César Segura, de la Comisión de Acusaciones, que en los plazos más inmediatos ha convocado. Yo digo que el lunes serán convocados. Esperemos que el día viernes se entregue mañana el informe, que vence el plazo. Tienen que pasar 24 horas porque hay que cumplir los plazos, nos gusten o no. ¿Cuándo van a ver en la permanente lo que han Tiene que votado pasar- hoy día de Al A ver, martes. acá hay un informe tema Pacori? procesal. Se Sí. tiene que transcribir Sí. toda la sesión porque es una diligencia política. Una vez que llega la transcripción, tienen de inmediato, llega la transcripción hoy y de inmediato se pasa a la comisión permanente, y esta tiene hasta 3 días, Mario, para convocar La a las próxima semana. partes y sí, lo el tendríamos. Sí, mismo, el mismo pleno íter. podría ser... Sí, Y el pleno otra debería ser semana. al día Becerril, siguiente, en sí. realidad. Hay la mayor diligencia y la mayor voluntad. Y algo se dijo, que no había voluntad de continuar el debate de los proyectos de ley. Eso Muy tampoco bien. es exacto. Se ha suspendido la semana de representación. Nos ha notificado el presidente del Congreso de la República para avanzar el debate de los proyectos de ley en la Comisión de Justicia y Constitución. Otro informe espinoso se ha aprobado finalmente hoy día en el Congreso, el de la Comisión Lavajato, ni más ni menos. Vamos a hablar sobre eso, no sé si antes o después. Continuamos. Continuamos. Muy bien. Pues, como decíamos, la Comisión Lavajato ha aprobado su informe final y en él, entre tantas otras cosas, se sostiene que las obras ejecutadas por las empresas brasileñas implicadas, no solamente es, como ustedes saben, Odebrecht, Camargo y Correa y tantas otras, hubo sobrecostos por un valor que supera los 3.000 millones de dólares. Esto lo ha informado la presidenta de ese grupo de trabajo, Rosa Bartra. La aprobación del documento se dio en sesión reservada, pero vamos a escuchar primero lo que declaró la congresista Bartra. El día de hoy se ha suscrito ya y se ha aprobado el informe final, más bien la suscripción. En este momento estamos ya procediendo a entregar a Oficialía Mayor, de tal manera que pueda seguir el trámite correspondiente para que prontamente, esperamos, sea agendado y debatido en el Pleno. A grandes rasgos, lo que podemos decir es que los sobrecostos por parte de las empresas que han ejecutado esto, ya sea por adendas, ya sea por incrementos, ya sea por nuevos contratos, ya sea por cancelaciones, superan largamente los 3.000 millones de dólares. El informe recomienda denuncia o acusación. Recuerden ustedes que hemos sido nosotros prudentes y responsables con mantener la reserva, y esperamos que futuras comisiones investigadoras y el Ministerio Público cumplan con el tan necesario deber de reserva. Todo se va a conocer después que se debate en el Pleno. Es por esa misma razón que se ha aprobado en sesión reservada. Así es, se ha ido votando, me parece, yo no quiero pecar de inexacta, pero en varias sesiones este informe es un informe ampuloso, son más de 10 proyectos los que se han investigado y por supuesto tiene información que tiene que ser, yo creo, sistematizada y debatida en el Pleno lo más pronto posible. Creo que al país le interesa saber quiénes, con cuánto se beneficiaron, porque el monto, la friolera que ha mencionado la congresista Bartra es realmente significativo. Y señalar algo más, ¿no? Que los actos de corrupción no solamente fueron en el gobierno nacional, sino fundamentalmente en los gobiernos subnacionales. Hay regiones como en el sur, como el Cusco, por ejemplo, que no se quedaron al margen, o en el tema de Olmos. O sea, ¿Y esto aprobado que fue, pasa de frente al Pleno o lo recibe alguna otra comisión antes? No, esto entiendo que pasa a la comisión, ¿no? No, Esto pasa al Pleno. al Pasa Pleno. al Pleno, sí, Sí. no pasa al Pleno. El tema es que
por ejemplo, el congresista Humberto Morales ha anunciado, y es acuerdo también de nuestra bancada, que vamos a presentar un informe en minoría sobre los vacíos que tiene, que consideramos tiene el informe. ¿Ya les he informado cuáles son esos vacíos? Dos, en nuestra opinión, el blindaje que se hace del señor Alan García y las omisiones que se hacen en el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Y entonces... O sea, es lo mismo que se ha estado viendo, pero antes de que se tuviera el informe final. Pero me imagino que el congresista Morales ya debe tener ese detalle, entonces ustedes ya discutiendo efectivamente se está trabajando en esos temas. Esto entiendo que uno, digamos, recién ha presentado el informe, es un informe voluminoso, hay que todavía conocerlo. Esto solo tenemos las declaraciones que han hecho públicas. Bueno, yo he porque el informe participado en estaba varias reservado, sesiones, ¿no? porque si bien es cierto no teníamos voz y voto, era obligación de los congresistas, que decimos muchas veces luchar contra la corrupción, tomar conocimiento. Y sí quiero hacer una precisión. Esta es una comisión que investiga sobornos respecto a obras que se han ejecutado por funcionarios públicos. La señora Keiko Fujimori no ha sido funcionaria, no ha sido contratista, no ha sido parte de una supervisora, no ha formado parte de Proinversión, no ha sido ministra, viceministra. Y sin embargo estuvo invitada en la comisión, ¿no? Sí, por el tema de soborno. Y ella ha asistido. Sí, ahora, no, recordemos una lógica debería dictar que porque claro, pero no tiene que, en ningún momento ella ha asistido como una parte de voluntad, absolutamente. Ahora, entonces ella no era investigada en esta que el comisión. congresista, el presidente anterior del Congreso, el congresista Luis Galarreta, nunca quiso disponer el pedido que reiteradas veces presentó el congresista Humberto Morales sobre la asistencia y las votaciones en las que participó la señora Keiko Fujimori cuando fue congresista y que condujeron al tipo de aprobación de leyes entre gallos y medianoche que abrieron la puerta a la corrupción. ¿A cuáles votaciones? ¿Durante la época de Alejandro Toledo? Cuando ella fue congresista, efectivamente. Por eso, entonces, la época de Alejandro Toledo. Sí, entonces ahí hay un tema además en discusión. Por ejemplo, hoy conversaba con el congresista Víctor Andrés Belaúnde y me decía es que el tema por el voto no se puede encontrar responsabilidad. De acuerdo, esa es su opinión. Pero, por ejemplo, la pista que hay que seguir no es que sea por su voto, sino qué tipo de conexiones y relaciones han existido entre esos proyectos de ley que llegaban declarándose de interés nacional de un día para otro, al día siguiente tenían ampliación presupuestaria, ¿no? Y tenían inmediatamente viabilidad total. Entonces, ¿cuál es la relación que ha existido entre reuniones de miembros de Odebrecht, Alan García como presidente, congresistas que han actuado como lobistas o eventualmente ha habido un conjunto de relaciones que han llevado? Porque esos votos... Efectivamente, pero por ejemplo ese tema no se ha querido tocar, ¿no? Ahora, evidentemente hay dos temas además que quedaron fuera del abajato, pero vamos a leer el informe, ¿no? Porque yo creo que hay que actuar con la mayor responsabilidad. Pero, por ejemplo, recordemos, la mayor cantidad de contratos que hizo Odebrecht con el Estado peruano se hicieron en los 10 años de gobierno de Alberto Fujimori. Pero recordemos que cuando se crea la comisión, una discusión que hubo y planteó el Frente Amplio es que debería investigarse todos los contratos que desde el tiempo de Alberto Fujimori se hicieron con Odebrecht, porque la mayor cantidad de dinero que ha invertido el Estado peruano con Odebrecht no ha sido en el periodo 2001, no, porque cuando se crea la comisión se acota, se saca a Alberto Fujimori del tema y quedan los otros gobiernos. Entonces, pero es un tema que yo creo que hay que mirar. En todo caso, ojalá se pueda crear otra comisión investigadora, porque la mayor cantidad de obras y la mayor cantidad de dinero involucrada del Tesoro Público con Odebrecht no ha sido durante estos últimos 3 gobiernos, ha sido durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Ese informe en minoría es firmado en solitario por el congresista Morales o hay algún otro integrante de la comisión? Entiendo que estaba en conversaciones con 2 integrantes más de la comisión. No sé, finalmente, sí han logrado consensuar acuerdos y plazos ahí para presentarlo en los próximos días. Pero se entiende que estos otros 2 congresistas con los que estaban en conversaciones no han firmado entonces el informe en mayoría, porque mal podrían firmar el informe en mayoría y también el informe en minoría. Lo que ha pasado, justamente por eso decía, el informe ha sido presentado hoy día, ¿no? Entonces hay que leerlo y yo no quiero opinar sobre un tema que no hay que conocer en detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, entiendo que en algunos casos han existido congresistas que han votado por partes.
Yo quiero y hacer una precisión, con abstenciones chiquita, en nada más. Con algunas reserva, otras, con reserva en otras. sí. Entonces, sobre las que han votado en reserva, podrían hacer informe. La Comisión Lavajato se circunscribe a un periodo de investigación que coincide con las declaraciones que da el señor Marcelo Odebrecht, que dice que es el periodo que se habían pagado las coimas. Entonces, gracias a este acuerdo que ahora ha firmado el fiscal de la Nación con la Fiscalía de la Nación de Brasil, ahora se puede convalidar la información y ahora yo creo que sí van a salir las acusaciones. Entonces no es un tema antojadizo del Congreso de la República del Perú que dice vamos a excluir a tal periodo de gobierno y vamos a tomar desde cuál. Esto es un tema que tiene un marco normativo, una circunscripción. Y si quiero decir algo, sería bueno que el congresista Morales, que es parte de la Comisión Lavajato, le informe a su vocero. Muchos de los informes que han sido aprobados tienen voto por mayoría, algunos es por unanimidad, pero el gran mérito de la comisión, de los miembros de la Comisión Lavajato, es que siendo temas tan sensibles ha habido sí un compromiso para evidenciar estos actos de corrupción. Entonces no debe haber muchos temas en los que no se está de acuerdo, porque en gran parte de los informes que son parte de este informe final hay consenso. Alejandra, y y unanimidad a lo mejor de nos das criterio. una primicia, como has estado participando más. ¿Alan García es hallado responsable de algo? Mira, yo he participado en muchas sesiones, incluso fui al día que fue preguntado el líder del partido aprista peruano, he participado cuando fue el señor René Cornejo y cómo es que viajaron coincidentemente al Brasil, cómo es que su familia participaba, pero no conozco el informe. Lo que sí te puedo decir es que en 3 periodos ha habido grandes coimas y grandes beneficios y que los peruanos necesitan conocer esa verdad. No, habrá que leer entonces para Sí, ver cómo claro. queda Alan Es una García. lectura interesante. Vamos a una pausa y regresamos con el último tema. Bueno, ya estamos al aire, congresistas. Keiko Fujimori no asistió a 2 citaciones del Ministerio Público. Bueno, no va a asistir a 2. Una se cumplió hoy y la otra será para mañana. Porque, según ha informado El Comercio, y eso es lo que habría, el documento que habría presentado ante las autoridades, es que tiene compromisos políticos que debe asumir las próximas semanas. Claro, entendemos que es la campaña al interior del país. Pero esto no significa, imagino, que Keiko Fujimori está No, haciendo en la loca absoluto. con estas investigaciones, ¿no? No, Porque esto va Verónica, a en continuar, absoluto. no verá mañana, pasado, Ella ha sido investigada 18 años atrás y yo no creo que tenga inconveniente en que otros 18 años la investiguen, es la por responsabilidad de los diferentes temas, autores. ¿no? Sí, Ella y en misma ha todos dicho, ha sido he estado en absuelta. política hace muchos años, claro. Y en todos ha así sido es la absuelta, política. pese a que muchas personas no pueden hilar muchas ideas y no atacan a Fuerza Popular. Yo quiero saludar más bien su desempeño. He estado en Arequipa, en Ica, respaldando a algunos candidatos que tiene Fuerza Popular. Tenemos expectativa de ganar algunas alcaldías a nivel nacional, lo que podría consolidarnos como un partido nacional. Y, por supuesto, al Ministerio Público le ha pedido reprogramen sus diligencias, que ella asiste a todas. Ella ha asistido diligentemente a todas, ha puesto información tributaria, administrativa, la que se ha requerido a todos los órganos de gobierno. Lima está entre las plazas que aspiran a ganar. Hemos ¿no? cumplido en Tiene- presentar un buen candidato, una persona que no tiene problemas a nivel personal, que no tiene una mala trayectoria. Sí, Fuerza sí. Popular ha cumplido en presentar a Dítel Columbus, que es una persona íntegra, que presenta además un plan programático interesante, y esa es la obligación del partido. Yo, si no ha subido o lo que ha debido subir quizás, yo lo lamento, pero yo invitaría a la ciudadanía que observe con atención las propuestas que Fuerza Popular presenta a través de Dítel Columbus. ¿No le parece que debieron apoyarlo un poco más a Dítel Columbus? Mire, yo un día puse un retweet a una de las propuestas. A la del que- Chifa, ya me acordé. Y ¿sabe qué? Tengo un proceso, el señor Tábara, de transparencia, Contraloría, Procuraduría. Yo soy un actor político y por dar un retweet Sí, me claro. iniciaron un proceso descomunal. Entonces Son dijo, las mejor ya cosas. No, y aún sigo procesada. Yo pago tasas inmensas y eso es un ejercicio abusivo del derecho. Pero, como usted sabe, también me allano a las investigaciones. Claro, de repente usted no, pero digamos, Keiko Fujimori
creo que podría haber hecho un poquito más por su candidato, o digamos que la Plaza de Lima no está... No, no les interesa mucho. La Plaza de Lima nos interesa porque nos interesa la solución de sus problemas, el tema del desempleo, el tema de la anemia, el tema de la conectividad. Son parte, ¿cómo a un político no le puede interesar las necesidades insatisfechas de la ciudadanía? Claro que sí, estamos trabajando en resolverlas y por eso en esta época de la campaña hay un banderolazo y los invito a participar este fin de semana. Keiko va a participar al lado de Dieter Columbus, le comento porque estamos De vinculados. repente será una estrategia, pues no, de repente Una será esta última última semana. intervención, Julián. Ay. Yo creo que cada uno es responsable frente a la ley. No haberse presentado es una pésima señal, ¿no? No sé si está vinculado en realidad el aplazamiento a esperar qué pasa con Inostroza la próxima semana. Recordemos que Inostroza es el juez que ha buscado sentar doctrina sobre el tema del lavado de activos y que justamente la presunción de delito de Keiko Fujimori y su esposo es lavado de activos. Entonces, no se presenta porque está en campaña o Solo no una se precisión. presenta porque está esperando qué pasa con el juez Inostroza O sea, su y presentación eventualmente de la subcomisión. y eventualmente qué pasa Porque con la el comisión señor permanente Chávez. Es hablar como de No, a la papas fiscalía, ¿no? Hoy día tenía que presentarse hoy día y mañana a la fiscalía. No, me refiero al señor Inostroza. No, ¿Cuáles es que serán sus cargos ante en el la caso no comisión permanente? nos olvidemos que uno de los temas que develan los audios es este interés de legislar de Sí. parte de legisladores de Fuerza Popular sobre el tema del lavado de Sí, activos claro. en torno a una doctrina, una jurisprudencia que desarrolla el juez Inostroza y que es en base a ese marco jurídico que efectivamente Keiko Fujimori, el señor Joaquín Ramírez Una han buscado chiquita, acogerse. Ya. ¿Y qué va a pasar la próxima no, semana? es que tenemos si Nostroza cae y si el tema, además, tenemos el tema del señor Chavarri pendiente y tenemos el tema del CNM, se van a revisar las decisiones de jueces, fiscales, ratificados, evaluados y eventualmente sentencias que ellos han hecho, el Vale, tema tenemos que es cerrar. bien complicado. Pero a la bien señora complicado. Fujimori, Segundos, por que este nos tema cortan. se le ha investigado 30 meses de los Nos van a cortar, 36. Y sí. le quiero comentar algo. La han citado Que no. una sola vez. Nos tenemos que ir. Muy sea, bien, Buenas nos noches. van a sacar. Gracias por la invitación. A ustedes, Muy muchas amable, gracias. un Nos vemos placer. mañana. La vida es eso que pasa en Aruba.